El eco de la puerta cerrada. Él le dijo que nunca volviera y dio un portazo. 3 años después, la volvió a ver, esta vez con 2 gemelas que tenían sus mismos ojos. La noche era cortante con el aire de invierno, de esa clase que muerde la piel y arrastra el silencio a su paso. Dentro de la gran casa, los suelos de mármol reflejaban el brillo de las arañas doradas, pero ninguna cantidad de luz podía suavizar la frialdad en la expresión de Alejandro. Estaba erguido en el umbral. Su cabello castaño caía ligeramente sobre su frente. Sus ojos marrones tan inflexibles como la piedra. Frente a él, los ojos azules de Elena brillaban con lágrimas no derramadas. Ella estaba temblando. Su aliento se empañaba en el aire gélido que se colaba por la puerta abierta. Por un instante fugaz, pensó que él cedería, que el hombre que había amado con tanta intensidad recordaría las promesas que una vez le susurró a altas horas de la noche. Pero en su lugar, su voz salió como una cuchilla, afilada, deliberada, definitiva. «No vuelvas». Las palabras la hirieron más cruelmente de lo que el frío jamás podría. Ella abrió la boca, desesperada por rogar, por explicar, por luchar por la vida que habían compartido. Pero la mirada en sus ojos la silenció. No había espacio para sus palabras, ninguna grieta en su armadura, solo el orgullo y la ira que la excluían. Él presionó su mano contra la pesada puerta de roble, y ella supo con certeza que en el momento en que él la cerrara, todo cambiaría para siempre. El corazón de Elena latía con fuerza mientras retrocedía, sus tacones crujiendo suavemente contra la fina escarcha que había comenzado a posarse sobre los escalones de la mansión. El peso de su rechazo presionó contra su pecho hasta que sintió que podría romperse justo allí, en la oscuridad. Había imaginado el enfado, incluso había imaginado la decepción, pero nada podría haberla preparado para el vacío escalofriante de su desprecio. Él no estaba gritando, ni enfureciéndose, y de alguna manera eso lo empeoraba. Su calma le dijo que ya había decidido que ella no era más que un capítulo cerrado en la historia de su vida. La puerta se cerró de golpe con una finalidad que resonó en sus huesos. Ella se quedó inmóvil en los escalones de piedra, mirando la manija de latón pulido que brillaba débilmente en la luz tenue. La barrera entre ella y el hombre, que una vez creyó que nunca le daría la espalda. El mundo a su alrededor estaba en silencio, como si incluso la noche contuviera el aliento por simpatía. Los copos de nieve comenzaron a caer, lentos al principio, luego más rápido, cubriendo su cabello y su abrigo, pero ella no se movió. Se sintió como si estuviera congelada en el lugar, una figura abandonada en una pintura de desamor. Finalmente, con sus fuerzas menguando, se dio la vuelta. Cada paso por el gran camino de la mansión se sintió como adentrarse más en el exilio. El viento aullaba contra ella, susurrando sus palabras una y otra vez, atormentándola con el recuerdo. «No vuelvas». Se rodeó con los brazos como si pudiera mantener su corazón unido, pero nada detenía la propagación de las grietas. Cuando llegó al límite de la propiedad, miró hacia atrás por última vez. La casa se alzaba contra el cielo nocturno, sus ventanas brillando con una calidez que ya no tenía derecho a reclamar. Susurró un adiós, aunque nadie pudo oírlo, y en ese momento juró que nunca dejaría que él la viera destrozada. Lo que él no sabía, lo que no podía saber, era que ella ya llevaba consigo un pedazo de él que ningún portazo podría borrar. Mientras la nieve se espesaba a su alrededor, Elena se adentró en lo desconocido, con las lágrimas congelándose en sus mejillas, sin saber que el secreto que llevaba algún día
forzaría la apertura de la misma puerta que él había cerrado tan firmemente contra ella. El secreto y la supervivencia. Elena dejó la mansión esa noche con la nieve acumulándose en sus hombros. El eco de las palabras de Alejandro siguiéndola como una maldición. La ciudad a su alrededor brillaba débilmente en la distancia, sus luces nítidas contra la oscuridad invernal. Pero nada de eso importaba, porque se sentía como si el mundo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Alquiló una pequeña habitación encima de una panadería, en un rincón olvidado de la ciudad. Un espacio que olía vagamente a levadura y azúcar, pero cuyas paredes eran delgadas y el calor fallaba con radiadores poco fiables. No era la vida que había imaginado cuando conoció a Alejandro, ni el sueño de seguridad y compañerismo al que se había aferrado. Sin embargo, se convirtió en su refugio cuando no tenía otro lugar a donde ir. Cada noche se acostaba despierta escuchando el viento presionar contra la ventana y revivía el sonido de la puerta cerrándose en su mente, tratando de entender cómo el amor podía transformarse en desprecio tan rápidamente. Pasaron semanas en una neblina de dolor y fatiga, hasta que descubrió la verdad que cambió su mundo de nuevo. Estaba esperando a sus hijos. La primera vez que se dio cuenta, sus manos temblaron tan violentamente que dejó caer la pequeña taza de cerámica que sostenía, viendo cómo se hacía añicos en el suelo de la cocina. Presionó ambas palmas contra su vientre, con el aliento atrapado en la garganta, y por primera vez desde que Alejandro la había echado, sintió algo más que desesperación. El miedo la invadió. Miedo a criar un hijo sola, a vivir con la carga de la responsabilidad sin apoyo. Pero debajo de ese miedo, parpadeó una brasa de propósito. No se desmoronaría, no cuando dos vidas dependían ahora de ella. Se susurró a sí misma en las horas tranquilas de la noche que aguantaría, que construiría una vida a partir de cenizas, si fuera necesario, y que ninguna palabra cruel de Alejandro podría quitarle el amor que ya sentía por los pequeños corazones que latían dentro de ella. Su embarazo no fue fácil. Trabajó largas horas a pesar del agotamiento, sirviendo mesas hasta que le dolían los pies, limpiando oficinas después del horario de cierre y aceptando cualquier trabajo ocasional que pudiera encontrar. El dinero que ganaba apenas alcanzaba para el alquiler y la comida, pero estiró cada moneda, aprendiendo a vivir con poco para poder prepararse para las vidas que estaban por venir. Mantuvo su secreto en la intimidad, sin contarle a nadie la identidad del padre, porque no podía soportar las preguntas, la lástima o el juicio. Se dijo a sí misma que no necesitaba la riqueza de Alejandro ni su nombre, que sus hijas crecerían conociendo el amor en lugar del orgullo y la crueldad. Pero a altas horas de la noche, cuando sentía que las gemelas se agitaban dentro de ella y el silencio presionaba demasiado sobre su pecho, admitía en susurros a la oscuridad que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Cuando las gemelas nacieron en una fría mañana casi un año después, Elena lloró mientras las sostenía por primera vez. Dos niñas diminutas, perfectas e idénticas, con suave cabello castaño que enmarcaba sus delicados rostros y ojos de color marrón intenso que reflejaban tan claramente a Alejandro que el corazón de Elena le dolía con cada mirada. Las llamó Sofía e Isabela, nombres que había susurrado durante noches de insomnio mientras imaginaba sus rostros. Al sostenerlas, sintió que la fuerza que había dudado surgía a través de ella. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento de miedo valió la pena, porque eran suyas. El mundo fuera de la sala del hospital aún podía ser cruel, pero dentro de sus brazos,
estaba la calidez de una familia que juró que nunca dejaría escapar. Los ojos de su padre. Los primeros años fueron agotadores, llenos de noches interminables de llanto, fiebres y rodillas raspadas. Pero Elena lo llevó todo con tranquila determinación. Aprendió a coser para poder remendarles la ropa cuando la rasgaban al escalar o correr. Hizo trueques con los vecinos, cambiando su tiempo por cuidado de niños para poder trabajar turnos adicionales. Les leía a la luz de las velas cuando cortaban la electricidad, porque no podía pagar la factura, convirtiendo esos momentos en juegos para que las niñas nunca sintieran el peso de la pobreza. Para ellas, ella era madre y padre, escudo y consuelo, y aunque a menudo se desplomaba en la cama con el cuerpo adolorido, encontraba alegría en sus risas, sus secretos compartidos y su inquebrantable confianza en ella. Sin embargo, incluso en la belleza de la maternidad, la sombra de Alejandro persistía. La mirada seria de Sofía le recordaba a él cuando estaba sumido en sus pensamientos, y la sonrisa traviesa de Isabela llevaba un eco del encanto que una vez derritió su corazón. A veces, se quedaba sin aliento cuando una de ellas giraba la cabeza de cierta manera, y era como si él estuviera parado frente a ella de nuevo, no con ira, sino con toda la ternura que recordaba. Odiaba esos momentos porque la hacían preguntarse qué podría haber sido si él no hubiera cerrado esa puerta, si hubiera elegido la confianza sobre el orgullo. Pero se obligó a dejar que esos pensamientos se desvanecieran. Alejandro era parte del pasado, y no tenía espacio para él en la frágil vida que había construido. Elena se recordaba a diario que sus hijas eran su propósito ahora, su razón para levantarse cuando todo en su cuerpo le decía que colapsara. Les susurraba promesas por la noche, promesas de que nunca se sentirían abandonadas, de que nunca escucharían palabras como no vuelvas, porque ella siempre lucharía por ellas. Creía esas promesas con cada fibra de su ser, pero lo que no sabía era que el destino tenía sus propios planes, y el hombre que había cerrado la puerta a su vida ya estaba caminando por caminos que algún día lo llevarían de regreso a la de ella, forzándola a confrontar el mismo secreto que tanto había luchado por mantener oculto. El regreso, la mañana de invierno en las montañas, tenía un brillo intenso, de ese que hacía que cada detalle resplandeciera, como si el mundo hubiera sido tallado en vidrio y plata. Elena se envolvió la bufanda con más fuerza alrededor del cuello, mientras estaba parada afuera del pequeño restaurante rústico, donde había estado trabajando desde el otoño, el cálido aroma a pan y café flotando en el aire helado. Sofía e Isabela estaban abrigadas con abrigos a juego, sus ojos marrones muy abiertos de placer mientras se perseguían en la nieve, sus botas crujiendo rítmicamente sobre el suelo congelado. La risa de Elena flotó mientras les gritaba, advirtiéndoles que no fueran demasiado lejos, aunque su tono conllevaba más amor que severidad. Por un breve momento, todo se sintió seguro, como si la vida finalmente se hubiera asentado en un ritmo en el que podía confiar. Luego, al otro lado de la carretera, el sonido de la puerta de un coche cerrándose rompió el silencio. Un elegante SUV negro se destacaba contra la nieve, su superficie pulida brillando a la luz de la mañana. Elena no le prestó atención al principio. Los turistas a menudo venían a las montañas en esta época del año, pero en el momento en que sus ojos se levantaron y se posaron en el hombre que salía, su corazón se detuvo violentamente en su pecho. Alejandro ahora era mayor, pero los años solo habían tallado sus facciones en líneas más nítidas y definidas. Su cabello castaño, salpicado de un toque de escarcha, captaba la luz,
y sus ojos de color marrón oscuro, antes llenos de frialdad, recorrieron la escena con un enfoque distante. Por un latido suspendido, Elena esperó que él no la viera, que el destino mostraría clemencia y le permitiría pasar de largo. Pero su mirada no se deslizó más allá de ella. Se detuvo, fija, y luego descendió a las dos pequeñas figuras que jugaban en la nieve. El rostro serio de Sofía se iluminó con la risa mientras le tiraba una bola de nieve a Isabela, quien la esquivó con rápida gracia antes de tomar represalias. Ambas niñas gritando de placer. Eran reflejos perfectos la una de la otra, sus ojos marrones a juego brillando, su cabello capturando la luz del sol en el tono exacto que Alejandro había llevado desde joven. El rostro de Alejandro se drenó de color. Su cuerpo entero se congeló mientras la verdad lo golpeaba. No necesitaba preguntar. Él lo supo. El cuerpo de Elena se puso rígido. Sus brazos se cruzaron instintivamente mientras daba un paso adelante, colocándose entre Alejandro y las gemelas, aunque ellas aún no lo habían notado. Su aliento se empañó pesadamente en el aire frío mientras los recuerdos del pasado surgían. El sonido de una puerta que se cierra de golpe, la finalidad de sus palabras. No vuelvas. Todavía resonando después de todos estos años. Quiso correr, tomar a sus hijas en brazos y desaparecer en la seguridad del pequeño hogar que había construido. Pero sus pies se negaron a moverse. Sus ojos se encontraron con los de él, y el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo, tirando de ella de vuelta a la noche en que todo se había desmoronado. Alejandro finalmente encontró su voz, aunque era áspera e irregular, despojada de su autoridad anterior. «Elena», respiró, casi con incredulidad, como si su presencia en ese lugar desafiara toda razón. Sus ojos se dirigieron una vez más a las niñas, y tropezó un paso hacia adelante, sus manos medio levantadas, como si se acercara a algo que no estaba seguro de tener permitido tocar. «Ellas son...» Las palabras se le atascaron en la garganta, pero la verdad ya pendía pesadamente en el aire, innegable en cada rasgo compartido, cada expresión reflejada. El corazón de Elena se encogió mientras apretaba los brazos contra su pecho, su voz más dura de lo que se sentía por dentro. «Tus palabras fueron claras», dijo, forzando el acero en su tono, a pesar de que sus manos temblaban. «Me dijiste que no volviera, y no lo hice». Por un momento, la nieve pareció caer con más fuerza, como si el mundo mismo buscara protegerla a ella y a sus hijas del peso de esta confrontación. Quería darse la vuelta y marcharse, borrar esta colisión de pasado y presente antes de que pudiera desentrañar la vida que había luchado por construir. Pero el rostro de Alejandro la detuvo. Sus ojos no estaban llenos del mismo desprecio frío que recordaba. En cambio, estaban sin disfraz, abiertos, sacudidos con una vulnerabilidad que nunca antes le había visto. Las gemelas, ajenas a la tormenta que se gestaba, finalmente notaron al hombre parado a poca distancia. Isabela, audaz como siempre, llamó. «Mamá, ¿quién es ese?» Sofía, más cautelosa, se acercó a su madre, su pequeña mano deslizándose en el bolsillo del abrigo de Elena en busca de tranquilidad. El aliento de Elena se detuvo ante el sonido de la voz de Isabela, porque en ella Alejandro seguramente escuchó el eco de sí mismo. Ella pudo ver sus manos temblar, ver la batalla rabiosa detrás de sus ojos, mientras asimilaba la visión de las niñas, que eran innegablemente suyas. Para Elena, el momento era asfixiante. Había pasado 3 años construyendo muros, convenciéndose de que él se había ido para siempre, de que el pasado ya no tenía el poder de tocarla. Sin embargo, aquí estaba él,
mirando a las hijas que sin saberlo había dejado atrás, y ella supo que el frágil equilibrio de su vida estaba a punto de hacerse añicos. Aún no podía imaginar lo que vendría, si Alejandro lucharía por recuperar lo que había perdido, o si ella sería lo suficientemente fuerte para resistir la atracción del hombre que una vez la destruyó. Todo lo que sabía era que nada volvería a ser igual. Con la confrontación y la promesa, Alejandro se quedó en la nieve como si la tierra se hubiera movido bajo sus pies, sus ojos fijos en las gemelas con una mezcla de asombro y devastación. Quería hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta, enredadas en un arrepentimiento que había estado pudriéndose durante años. El rostro de Elena estaba pálido contra la luz invernal, sus brazos envueltos alrededor de sí misma, toda su postura gritando que no le permitiría acercarse más. Las niñas, todavía curiosas, se quedaron a su lado, sus preguntas brotando en pequeñas voces que Elena silenció con una orden tranquila de volver a jugar. Obedecieron a regañadientes, aunque los ojos de Sofía se detuvieron en Alejandro con sospecha, mientras que Isabela le dio una mirada audaz y persistente antes de saltar. Ese breve intercambio dejó a Alejandro conmocionado, porque se reconoció a sí mismo en el brillo de Isabela y en la cautela reflexiva de Sofía. Cada segundo en su presencia era una revelación y un castigo. Cuando Elena finalmente habló de nuevo, sus palabras llevaban el borde afilado de años de dolor. Le dijo que no tenía derecho a estar allí, ni a mirar a las hijas que llevaban sus ojos, ni a inmiscuirse en una vida que él había elegido abandonar. Alejandro se estremeció como si cada palabra lo golpeara físicamente, pero no se retiró. En cambio, se obligó a enfrentarla, su voz baja y ronca mientras admitía que se había equivocado. Confesó que esa noche, hace 3 años, su orgullo lo había cegado, que la ira y la desconfianza habían ahogado la razón. Había creído mentiras, sospechas, sombras que nunca debieron haber superado el amor que una vez compartieron. Sus manos temblaron mientras hablaba, y por primera vez, Elena vio las grietas en la armadura del hombre que una vez conoció como inflexible. Pero su furia no se desarmó tan fácilmente. Ella se acercó, sus ojos azules encendidos, y exigió saber dónde había estado él cuando ella se enfrentaba a noches de agotamiento tan profundo que pensó que su cuerpo colapsaría. Le habló de las noches en que las niñas estaban enfermas con fiebre, y ella se sentaba despierta durante horas, rezando para que salieran adelante. De las mañanas en que iba a trabajar con hambre, porque les había dado su última comida a ellas. De los interminables momentos de soledad, cuando llevaba sola la carga de la paternidad. Su voz se quebró al decirle que mientras ella lo sacrificaba todo, él había vivido cómodamente, sin ser tocado por la realidad de la familia que había desechado. Alejandro no pudo apartar la mirada, aunque sus palabras lo tallaban con precisión despiadada. Se dio cuenta de que nada de lo que él había soportado en sus propios años de arrepentimiento se comparaba con el sufrimiento que ella había enfrentado en silencio. Intentó alcanzarla, pero ella se retiró bruscamente, su expresión advirtiéndole que no cruzara la frágil frontera entre ellos. Aún así, siguió adelante con sus palabras, desesperado por ser escuchado. Le dijo que no había pasado un solo día en que no hubiera pensado en ella, aunque su orgullo lo había mantenido encadenado a sus propias mentiras. Admitió que se había ahogado en el trabajo, en la riqueza, en las distracciones. Sin embargo, nada silenciaba el eco de esa puerta cerrándose. Nada atenuaba la imagen de su rostro mientras ella estaba parada en el frío esa noche. Su voz se quebró cuando dijo que no merecía el perdón,
pero que no podía ignorar la verdad parada frente a él. Las niñas eran suyas, y él quería, no, necesitaba la oportunidad de conocerlas, de protegerlas, de darles lo que una vez se había negado a hacer. Elena escuchó, pero su corazón estaba en guerra dentro de ella. Una parte de ella quería gritarle que se fuera, que se desvaneciera de nuevo en la vida de riquezas a la que pertenecía. Pero otra parte de ella temblaba con el recuerdo del hombre que una vez amó, el hombre que no había sido completamente borrado por la traición. Pensó en Sofía e Isabela, en sus preguntas sobre un padre, en la forma en que sus ojos a veces buscaban los suyos, como si trataran de llenar un vacío que no podían nombrar. Su instinto era protegerlas, evitar que fueran lastimadas como ella lo había sido, pero ya no podía negar la verdad. El vínculo entre padre e hijas ya era visible, tan innegable como la sangre que compartían. La conversación se alargó hasta que el frío les picó la cara y las niñas se impacientaron de esperar. Por fin, Elena dijo en voz baja que no confiaba en él, que no podía simplemente dejarlo entrar en sus vidas después de años de silencio. Pero también admitió que la elección ya no era solo suya. Sofía e Isabela tenían derecho a conocer al hombre que les había dado la vida, y ella no les robaría eso, sin importar su ira. Sus condiciones fueron claras. Si quería estar presente, tendría que ganárselo con acciones, no con palabras. Tendría que demostrar que ya no era el hombre que les dio la espalda. Alejandro aceptó sus términos con un asentimiento solemne, su pecho pesado con el peso tanto de la esperanza como de la culpa. Por primera vez en años, sintió que se le había dado una oportunidad, por frágil e incierta que fuera. Elena se giró para recoger a sus hijas. Su voz se suavizó al llamarlas, pero Alejandro se quedó arraigado en la nieve, observándolas a las tres juntas, la familia que una vez había desechado. Se dio cuenta en ese momento de que ninguna cantidad de riqueza o éxito podría compararse con lo que estaba ante él. Por primera vez, estaba decidido a luchar, no por poder, no por orgullo, sino por el amor de la mujer que había perdido y las hijas que nunca supo que tenía. El resto de la historia continúa con Alejandro, ganándose lentamente la confianza de Elena y el amor de las niñas, luchando contra sus enemigos pasados y finalmente proponiendo matrimonio en un final feliz, cumpliendo la promesa que Elena se hizo a sí misma de no dejarse ver destrozada y finalmente abriendo la puerta al hombre transformado. El retorno diario. Acciones, no palabras. Alejandro regresó al día siguiente, no con grandes gestos o regalos caros, sino con una tranquila determinación que sorprendió a Elena. Se quedó fuera del restaurante donde ella trabajaba, esperando a que terminara su turno, con su costoso abrigo salpicado de nieve y el cabello húmedo por la tormenta que había llegado a las montañas. Cuando Elena lo vio a través del cristal, sintió que el pecho se le oprimía por la ira y el malestar. Sin embargo, había algo en su quietud que la hizo dudar. Ya no era el hombre dominante que recordaba del pasado, dando órdenes y exigiendo atención. Parecía casi pequeño frente al mundo, humillado de una manera que nunca creyó posible. Quiso enviarlo lejos de inmediato, decirle que no tenía cabida cerca de la frágil vida que había construido. Pero cuando salió y vio a Sofía e Isabela correr hacia él con inocente curiosidad, no pudo negarles la oportunidad de ver quién era realmente. Los primeros pasos del padre, los primeros intentos de acercamiento fueron torpes. Alejandro se arrodilló en la nieve, con sus caros guantes desechados mientras ayudaba torpemente a las niñas
a construir un muñeco de nieve. Isabela se reía de su construcción desigual, regañándolo juguetonamente por no compactar la nieve lo suficiente, mientras Sofía se cernía al lado de Elena, observando cautelosamente como si tratara de decidir si era seguro. Elena notó la forma en que Alejandro las miraba, no solo con fascinación, sino con reverencia, como si cada segundo en su presencia fuera un regalo que no merecía. Esa tarde, cuando Elena intentó descartar el encuentro como una indulgencia pasajera, Sofía la sorprendió al susurrar que le gustaba la forma en que el señor escuchaba la charla de Isabela. El simple comentario inquietó a Elena más de lo que quería admitir, porque había pasado años preparándose para mantenerlo a distancia, sin imaginar que sus hijas lo aceptarían tan fácilmente. Alejandro comenzó a regresar con regularidad. A veces traía alimentos, cosas sencillas como pan, leche y fruta fresca. Y Elena se odiaba por notar lo mucho que eso aliviaba su carga. Otras veces, llevaba libros infantiles bajo el brazo, leyendo a las gemelas con una voz tan firme y cálida que Elena, escuchando desde la cocina, sentía que algo se retorcía dolorosamente dentro de ella. Nuchumaba no estaba tratando de abrumarlas con riqueza, ni intentaba ganarse a Elena con disculpas. Parecía empeñado en demostrarles, día a día, que estaba dispuesto a trabajar por su confianza, a estar presente sin expectativa. Se sentaba en su pequeña mesa, encorvando los hombros para caber en el espacio reducido, ayudando pacientemente a Sofía a trazar letras en un cuaderno, mientras Isabela se subía a su regazo exigiendo otra historia. Elena intentó resistir la atracción de estos momentos, pero por la noche, cuando las niñas dormían, se encontraba mirando al techo y reviviendo el sonido de sus risas con él. Recordaba lo diferente que había sido 3 años atrás, cuando su voz había sido un arma lo suficientemente afilada como para derribarla. Ahora, esa misma voz transmitía una dulzura que ella no reconocía. El cuento de la imperfección. Una tarde después de un largo día en que Elena regresó a casa agotada, lo encontró ya allí, sentado en el suelo con las gemelas mientras pintaban cuadros en trozos de papel. Él levantó la vista, con las manos y la camisa manchadas con vetas de color, y le sonrió tímidamente. Algo dentro de ella se quebró ante la escena, porque era tan ordinaria, tan humana, tan alejada del frío empresario, que una vez le cerró una puerta en la cara. Más tarde esa noche, cuando intentó regañarlo por excederse al venir al apartamento sin ella, su única respuesta fue una disculpa seguida de una confesión tranquila. Quería que supieran que podían contar con él para estar allí, incluso cuando la vida fuera desordenada e imperfecta. Para Elena, la confianza seguía siendo la barrera más difícil. No podía olvidar las noches que sostuvo solas a sus hijas febriles, susurrando oraciones desesperadas, porque no tenía a nadie en quien apoyarse. No podía borrar el recuerdo del hambre, royéndole el estómago, mientras fingía no tener apetito para que las gemelas pudieran comer. Esas cicatrices no se curaban fácilmente, y ella se las recordaba a Alejandro cada vez que él intentaba disculparse. Pero en lugar de defenderse o poner excusas, él escuchaba. Absorbió cada palabra, cada acusación, como si creyera merecer cada una de ellas. Una noche, después de que Sofía se durmiera con la cabeza en su hombro mientras leía, Alejandro permaneció en el tranquilo apartamento, reacio a irse. Elena, parada en la cocina, sintió el peso de su presencia presionar contra su determinación. Ella le preguntó sin rodeos qué quería, por qué estaba allí,
¿Por qué de repente estaba dispuesto a sacrificar su imperio para sentarse en un apartamento estrecho con pintura en la camisa? Su respuesta llegó suavemente, sin dudar. Le dijo que la riqueza y el éxito nunca habían llenado el vacío que lo había perseguido desde la noche en que la dejó, y que ver a sus hijas le había mostrado lo que realmente importaba. Admitió que estaba aterrorizado de perderlas de nuevo, pero prefería luchar por ellas y ser rechazado que vivir otro día fingiendo que no le importaba. Elena no respondió, porque el dolor en su pecho era demasiado intenso. Solo asintió y le dijo que si realmente quería quedarse, tendría que demostrarlo no por semanas, ni por meses, sino por años. Le dijo que las promesas no significaban nada sin coherencia y que no lo perdonaría fácilmente, por mucho que lo intentara. Él aceptó su desafío con una mirada solemne, sus ojos firmes incluso cuando los de ella brillaban con el peso de viejas heridas. Mientras la nieve se amontonaba afuera y las montañas parecían cerrarse con silencio, Elena se dio cuenta de que su vida había entrado en un capítulo nuevo, frágil e incierto. No sabía si alguna vez podría volver a confiar en Alejandro, pero no podía negar la forma en que sus hijas ya lo miraban, ni la forma en que su corazón la traicionaba en los momentos en que su voz se suavizaba o su risa llenaba la habitación. Se dijo a sí misma que solo estaba soportando su presencia por el bien de Sofía e Isabela, pero en el fondo, en los rincones de su corazón que intentaba ignorar, sentía el peligroso parpadeo de la esperanza. La tormenta echa raíces. El invierno en las montañas a menudo era hermoso, pero también conllevaba una sensación de aislamiento que a veces inquietaba a Elena. La pequeña ciudad donde vivía era tranquila, con solo un puñado de tiendas y el goteo constante de turistas que venían a esquiar o a pasar acogedores fines de semana junto al fuego. La vida había adoptado un nuevo ritmo con Alejandro, merodeando por los bordes, entrando lentamente en el mundo que había construido con Sofía e Isabela. Las niñas habían comenzado a esperarlo. Sus rostros se iluminaban cuando escuchaban su golpe en la puerta, sus voces llamando «papi», con una facilidad que hacía que el pecho de Elena le doliera. Ella todavía se decía a sí misma que tuviera cuidado, que guardara su corazón, pero al ver a las gemelas apoyarse en él, sus risas resonando en el pequeño apartamento, a veces olvidaba mantener sus muros altos. Sin embargo, justo cuando las cosas comenzaban a sentirse casi seguras, el pasado que creía haber enterrado regresó de la manera más inquietante. La vida empresarial de Alejandro nunca fue simple. A lo largo de los años, su posición le había granjeado aliados poderosos, pero también enemigos peligrosos. Si bien había dado un paso atrás en el ritmo despiadado de la ciudad, para estar aquí con Elena y las niñas, no todos en su mundo querían que encontrara la paz. Sin que Elena lo supiera, los rumores sobre sus repentinas desapariciones y secretos ya habían circulado entre personas ansiosas por usar su vulnerabilidad. La verdad se estrelló contra sus vidas una noche mientras Elena caminaba a casa con las gemelas desde el restaurante después de su turno. La nieve caía espesamente, amortiguando sus pasos, mientras las niñas cantaban una rima tonta, sus pequeñas manos enguantadas, entrelazadas con las de ella. Estaba empezando a relajarse cuando notó el vehículo oscuro al final de la calle. La visión la inquietó, y su agarre en las manos de las niñas se tensó. Las puertas del coche se abrieron, y dos hombres salieron, sus rostros ensombrecidos por capuchas pesadas. No pertenecían a esta tranquila ciudad. Elena sintió que el corazón se le encogía de miedo mientras se movían hacia ella, sus pasos deliberados.
Ella tiró de Sofía e Isabela detrás de ella, su voz cortante mientras les decía que se quedaran cerca. Los hombres la llamaron por su nombre, preguntando si ella era la mujer conectada con Alejandro Hale. Hale es un apellido que usamos para simular el nombre en inglés del texto. La sangre se le heló. Era el mundo de Alejandro desangrándose en el de ella, un mundo del que tanto había luchado por escapar. Uno de los hombres se acercó, su tono bajo y amenazante, mientras le decía que Alejandro debía favores, que había dejado cabos sueltos. Elena apenas podía respirar mientras intentaba proteger a sus hijas, pero antes de que pudiera responder, otra voz cortó la noche. Alejandro apareció por la esquina, su figura alta e imponente incluso contra la nieve. Su abrigo estaba abierto, su cabello húmedo por la tormenta, su expresión una mezcla de furia y protección que nunca había visto antes. Gritó a los hombres que se fueran. Su voz llevaba la autoridad que una vez gobernó salas de juntas, pero ahora ardía con algo más primitivo. Las gemelas se aferraron a Elena, con los ojos muy abiertos, pero Alejandro ya estaba avanzando, colocándose entre ellas y la amenaza. Los hombres intercambiaron palabras afiladas con él, pero su cuerpo era inquebrantable, su postura desafiándolos a intentar tocar lo que ahora le pertenecía proteger. Elena lo había visto dar órdenes a miembros de la Junta e inversores, pero esto era diferente. Era crudo, peligroso, el tipo de determinación que provenía del amor, no de la ambición. Cuando uno de los hombres se adelantó como para desafiarlo, Alejandro se abalanzó. La pelea fue corta pero violenta. La nieve saltó bajo sus pies, mientras los puños de Alejandro impactaban contra su oponente. Años de ira contenida estallaron, esta vez, no por orgullo, sino por su familia. El otro hombre retrocedió rápidamente, dándose cuenta de que lo habían subestimado. En cuestión de momentos, se retiraron a su coche, sus amenazas murmuradas perdidas en el rugido del motor mientras se alejaban a toda velocidad en la tormenta. El silencio se hizo, roto solo por el sonido pesado de la respiración de Alejandro. Se giró hacia Elena, su rostro magullado y raspado, pero sus ojos firmes. El cuerpo de Elena tembló mientras la adrenalina se drenaba, las niñas aferrándose fuertemente a sus piernas. Durante un largo momento, no pudo hablar, su garganta apretada por el terror de lo que casi había sucedido. Entonces Alejandro se agachó, recogiendo a las gemelas en sus brazos, abrazándolas con fuerza mientras lloraban en su abrigo. Su voz era baja y tranquilizadora, mientras prometía que estaban a salvo, que nada ni nadie les haría daño jamás. Elena lo observó, su corazón dividido entre el miedo y algo mucho más peligroso, la comprensión de que él lo decía en serio. Él lucharía por ellas, no con palabras, no con promesas vacías, sino con su propio cuerpo si fuera necesario. Más tarde, cuando las niñas estuvieron a salvo en la cama, Elena finalmente lo confrontó. Su voz temblaba de rabia y miedo mientras exigía saber a qué clase de vida las estaba arrastrando, si esto era solo el comienzo de más peligro. Alejandro no se defendió ni minimizó lo sucedido. Admitió la verdad, que su mundo siempre había sido despiadado, que sus decisiones habían creado enemigos, pero que ahora la había elegido a ella y a las niñas por encima de todo. Le dijo que cortaría lazos, quemaría puentes, se alejaría de todo, si eso era lo que se necesitaba para protegerlas. Su rostro era sincero, sus manos temblaban mientras buscaba las suyas, y por primera vez, ella vio no al CEO millonario, sino a un hombre despojado, humillado, y sobre todo, decidido a elegir el amor sobre el orgullo.
Elena retiró sus manos, paseando por la pequeña habitación, su mente en caos. Quería creerle. Quería dejar que su corazón se ablandara ante la visión de su vulnerabilidad. Pero los recuerdos del abandono aún ardían demasiado. Sin embargo, cuando lo miró, magullado por una pelea que no necesitaba haber librado, pero que había elegido por ellas, y cuando pensó en la forma en que Sofía e Isabela se habían aferrado a él en busca de seguridad, se dio cuenta de que ya no podía negar que estaba cambiando. Había cruzado la línea de las palabras a los hechos, y aunque su confianza aún no era total, un pedazo de su corazón se movió hacia él en ese momento. Esa noche, Elena apenas durmió, sus pensamientos enredados entre el miedo y la frágil esperanza. Entendió ahora que la presencia de Alejandro en sus vidas ya no era una cuestión de si ella lo permitiría. Las niñas ya lo habían reclamado como su padre, y el destino había dejado claro que él estaba dispuesto a luchar por ese papel con todo lo que tenía. La única pregunta que quedaba era si ella era lo suficientemente fuerte para abrir la puerta que él una vez cerró tan cruelmente, sabiendo que esta vez, si se abría, tal vez nunca se cerraría de nuevo. Continuaremos con la llegada de la primavera, la consolidación de la relación y el final feliz. Absolutamente. Me alegra muchísimo que disfrutes la historia. Es un momento crucial en el que Alejandro demostró con acciones que ha cambiado. Aquí tienes la continuación y el gran final de la historia de Alejandro y Elena, escrito en español como lo solicitaste. La primavera del perdón y la reconstrucción. La nieve comenzó a derretirse lentamente a medida que la primavera se acercaba a las montañas, dejando tras de sí ríos de agua cristalina que serpenteaban por las laderas. Los días se alargaban, y con ellos llegó una extraña sensación de renovación que Elena no podía ignorar. Observaba a Sofía e Isabela persiguiéndose por el césped cerca del restaurante, sus risas sonando como campanas, mientras Alejandro estaba cerca, con los ojos fijos en ellas, con una expresión que transmitía orgullo y asombro. Habían pasado semanas desde aquella noche en que unos extraños amenazaron su frágil paz, y aunque el miedo aún persistía en la memoria de Elena, lo que se mantuvo más fuerte fue la imagen de Alejandro interponiéndose en el peligro, su cuerpo magullado pero inquebrantable. Fue ese momento, más que cualquiera de sus disculpas, lo que la obligó a aceptar que él no era el mismo hombre que la había echado. Había sido puesto a prueba y había elegido a su familia. Aún así, las cicatrices del pasado no se borraron fácilmente. Elena a menudo se despertaba en mitad de la noche, con el corazón latiendo por viejos temores, recordando el portazo de la mansión y el sonido de su voz, diciéndole que no volviera. Le costaba conciliar al hombre que la había arrojado a la oscuridad, con el hombre que ahora se sentaba en su mesa de la cocina, trenzando pacientemente el cabello de las gemelas, o remendando en silencio sus juguetes rotos, con manos poco acostumbradas a un trabajo tan delicado. Se preguntaba si la gente podía cambiar de verdad, o si la devoción recién descubierta de Alejandro era solo temporal, nacida de la culpa y la novedad del descubrimiento. Sin embargo, cada día él regresaba, y cada día les mostraba a ella y a las niñas, con sus acciones más que con sus palabras, que estaba decidido a quedarse. Una tarde, después de cerrar su turno en el restaurante, Elena caminó a casa con las niñas y encontró a Alejandro esperándola junto a la pequeña valla de madera de su apartamento. El aire era suave con los primeros indicios de la primavera, y las linternas de la calle parpadeaban cálidamente. Él parecía nervioso,
moviéndose de un pie a otro, de una manera tan diferente al CEO seguro que ella recordaba. Cuando las niñas corrieron hacia él, abrazándolo por la cintura, Elena vio su rostro iluminarse con una alegría tan pura que la sobresaltó. Las levantó en brazos, escuchando su parloteo como si cada palabra que pronunciaban fuera un tesoro. Fue entonces cuando Elena sintió que su corazón se ablandaba contra su voluntad, porque no había actuación en la forma en que él las miraba. Solo había amor, una decisión irreversible. Más tarde esa noche, después de que las gemelas se durmieran enredadas en su pequeña cama, Alejandro le pidió a Elena que se sentara con él afuera, bajo las estrellas que se desvanecían. Ella dudó, cautelosa con lo que él podría decir, pero la curiosidad y un suave tirón en su corazón la llevaron a unirse a él. Se sentaron en silencio al principio, el aire fresco arrastrando el leve olor a pino, hasta que finalmente él se giró hacia ella. Su voz era firme pero vulnerable, mientras le decía que había terminado de fingir que podía vivir dos vidas. Ya había comenzado a cortar lazos con el mundo empresarial que lo había consumido, renunciando al imperio que una vez había custodiado con tanta ferocidad, porque se dio cuenta de que ninguna fortuna o título podría reemplazar lo que había perdido con ella. Admitió que tenía miedo de que ella nunca lo perdonara por completo, pero estaba dispuesto a pasar el resto de su vida demostrando que merecía un lugar en su familia. Elena escuchó, con las manos apretadas en su regazo, su mente dividida entre la incredulidad y la atracción de la sinceridad en sus palabras. Durante años había construido su vida sobre la desconfianza hacia él, enseñándose a sí misma que él era la puerta para siempre cerrada. Sin embargo, al mirarlo a los ojos esa noche, no vio la arrogancia que una vez lo definió. Vio a un hombre despojado, humillado, desesperado y, sobre todo, decidido a elegir el amor sobre el orgullo. Su voz tembló cuando finalmente habló, diciéndole que el perdón no era algo que pudiera dar a la ligera, que las heridas que él había dejado nunca desaparecerían por completo. Pero admitió que ya no lo odiaba, que verlo con Sofía e Isabela le había mostrado un lado de él que no creía que existiera. Confesó que una parte de ella todavía lo amaba, aunque había intentado enterrar ese amor bajo años de dolor, y que tal vez, solo tal vez, estaba lista para dejar de luchar contra la posibilidad de sanar. Alejandro le tomó la mano entonces, no con fuerza, sino con la dulzura de un hombre temeroso de que ella pudiera retirarla. Esta vez, ella no lo hizo. Lo hizo el sí y el futuro. Abierto. Semanas después, Alejandro los sorprendió a todos. Organizó una pequeña reunión en el jardín detrás del restaurante donde trabajaba Elena, un lugar lleno de flores silvestres y luz solar. Solo asistieron unos pocos habitantes del pueblo, personas que se habían convertido en parte de la vida tranquila de Elena, y las gemelas, que llevaban vestidos a juego y pequeñas cestas de pétalos. Cuando Alejandro se paró frente a Elena, con un anillo sencillo, su voz se quebró al pedirle que se casara con él, no como el hombre que una vez la despreció, sino como el hombre que ahora conocía su valía y el valor de la familia que habían creado. Elena sintió que las lágrimas caían por sus mejillas mientras susurraba, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque había elegido creer en el futuro. Su boda fue sencilla, llena de risas y sinceridad en lugar de grandeza. Sofía e Isabela corrían por el jardín, esparciendo pétalos a su paso, su alegría un símbolo de todo lo que había unido de nuevo a Elena y Alejandro. Cuando se pronunciaron los votos,
No hubo promesas vacías de perfección, solo un juramento solemne de elegirse el uno al otro todos los días, de permanecer juntos tanto en la oscuridad como en la luz. Mientras Alejandro besaba a Elena bajo el sol poniente, las gemelas gritaban de alegría y se lanzaron a sus brazos, y los cuatro se abrazaron con fuerza, como si temieran volver a soltarse. Para Elena, el momento se sintió como el cierre de un capítulo largo y doloroso, y el comienzo de algo frágil, pero hermoso. Sabía que la vida nunca estaría exenta de dificultades, pero mientras miraba a Alejandro y a sus hijas, sintió una paz que no conocía desde antes de que se cerrara la puerta de la mansión. El hombre que una vez le dijo que no volviera, había regresado en su lugar, humilde y transformado, y ella se había permitido abrirle la puerta una vez más. Esta vez, ella lo sabía, permanecería abierta, y juntos construirían el hogar y el amor que una vez perdieron.